Kaixo, soy Pilar Seminario, soy maestra, psicóloga especialista en prevención infantil y soy fundadora de Urtanta Eskola. Hoy voy a hablar de un tema esencial, que es cómo favorecer el desarrollo de la autoestima de las niñas y de los niños. ¿Qué es la autoestima? Bueno, la autoestima es la sensación del propio valor, es decir, cómo cada cual se valora a sí misma, a sí mismo. Y esto es muy importante porque nos aporta una estabilidad emocional, nos aporta autoconfianza, nos ayuda también en la expresión de la creatividad, en la capacidad de exploración, en diversos aprendizajes y, por supuesto, también en nuestras relaciones. Y las personas adultas de referencia tenemos una gran influencia en su formación, en el sentido de que actuamos como espejos para nuestras hijas y nuestros hijos, es decir, según los mensajes que les transmitimos, nuestras hijas, nuestros hijos, alumnas, según el mensaje que les transmitimos, se van formando una imagen de sí mismas y de sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Urtanta Eskola para favorecer el desarrollo de la autoestima y qué se puede hacer en cualquier espacio significativo para las niñas y los niños? Bueno, pues la verdad es que hay multitud de situaciones de la vida cotidiana en las que podemos favorecer o también desgraciadamente entorpecer este desarrollo. Por eso simplemente me quiero centrar en un par de aspectos. Uno es la escucha, la importancia de escuchar a las niñas, a los niños, lo que los quieren contar, cómo se sienten, lo que desean, lo que les gusta hacer. Cuando les escuchamos, les estamos demostrando que nos importan, les estamos demostrando que les queremos también. Algo que es muy esencial, pero que cuando entran por la mañana, por ejemplo, pues saludarles con una mirada amorosa, diciéndoles a cada cual su nombre. De esta forma les estamos demostrando también que son únicos para nosotros. También es importante cuando intentamos captar qué es lo que en sus expresiones faciales, qué es lo que pueden estar sintiendo, quizá qué es lo que necesitan, que no están pudiendo verbalizar, y nos interesamos por ellas, por ellos, también ahí les estamos mostrando nuestro amor. Otro aspecto que quiero destacar es la atención a las emociones y sentimientos. Bueno, este también es un tema complejo y amplio. ¿Qué hacemos para atender las emociones y sentimientos? Bueno, pues en primer lugar, aceptación. En primer lugar es aceptar lo que están sintiendo. No aceptarlo sin racionalizar, aceptarlo sin juzgar, sin decirle, pero ¿cómo puedes estar sintiendo esto? O ¿qué va? Esto no es así. O ¿cómo te puede gustar esto? ¿Cómo te puede dejar de gustar? No, aceptando que es su sentimiento, que es su emoción, que es así como se siente y poniéndole nombre. Pues si se ha hecho daño, miñar tu duzu, te has hecho daño, o tristeza, cuando está triste, o cuando tiene miedo, pues también acompañando. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos aunando eso que siente con lo que la figura de referencia le está diciendo. Entonces esto es muy importante para el desarrollo de la autoestima. Y no solamente nos quedamos en aceptar, que no es poco, pero en aceptar, en poner nombres, sino que también intentamos acompañar, en dar salida, en gestionar estas emociones. ¿De qué manera? Pues cuando están tristes acompañando, por ejemplo, cuando están enfadadas, enfadados, dando herramientas para que esa rabia pueda salir de su cuerpo al exterior sin dañar y sin dañarse. De esta manera además estamos cumpliendo con otro básico también para el desarrollo de la autoestima, que es la atención a las necesidades. En este caso sería esa necesidad de descarga emocional para conseguir restablecer su equilibrio. Bueno, podría enumerar muchísimas situaciones en las que seguimos favoreciendo el desarrollo de la autoestima, pero bueno, lo dejaremos para posteriores vídeos. Y nada, simplemente agradeceros, mila esker, y que si necesitáis más, si queréis más información, tanto de Urtanta Eskola como de los servicios que ofrecemos de prevención infantil, podéis llamar al teléfono que aparece en la información. Eskerrik asko eta hurrengora arte.